te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente viernes. Es 31 de marzo de 2023, último día del tercer mes del año. Y por supuesto, tenemos que iniciar este día dándole gracias al Señor porque ha sido muy bueno con nosotros, porque nos permite llegar hasta este día, porque nos permite concluir este mes y también por una gracia muy especial porque estamos a punto de iniciar nuestra Semana Santa. También estamos prácticamente ya terminando, finalizando nuestro tiempo de Cuaresma y hay que ser agradecidos con el Señor por sus bondades, por su misericordia. Vamos a disponernos en este día que es este viernes previo a la Semana Santa. Antes, antiguamente, se decía que era el viernes de Dolores, dedicado precisamente a Nuestra Señora la Virgen de Dolores, pero que ahora se ha cambiado su fiesta para el día 15 de septiembre. Hoy, por eso quise compartir de todos modos este canto, porque nos disponemos para vivir esta Semana Santa unidos a María Santísima. ¿Qué mejor que caminar al lado de ella? Espíritu Santo, infunde en cada uno de nosotros el don del entendimiento para que sepamos escuchar, comprender y hacer vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras, buenas, de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya algunos años, mientras el Papa Francisco realizaba un viaje, si mal no estoy, era a Colombia, en Sudamérica, y tenía un desayuno precisamente con jóvenes. Uno de ellos le hizo la pregunta al Papa, ¿qué es lo que le tengo que decir a mi mejor amigo para que crea en Dios, puesto que él es ateo? Y el Papa respondió en aquella ocasión, no tienes nada que decirle a tu amigo, todo lo que tienes que hacer es dar un testimonio como el que te pide Cristo, y entonces serán tus obras las que hablarán, y él mismo, tu amigo, te preguntará que por qué has cambiado en tu manera de actuar, y tú responderás que ha sido Dios el que lo ha hecho. Esa es la reflexión que podría dejarnos el hecho de lo que está manifestando Jesús en el Evangelio del día de hoy. Hablan sus obras por él, pero a la vez sus obras también están hablando de que es enviado del Padre. No cualquiera podría realizar un milagro, sino solamente aquellos que finalmente venían de Dios. Y en consecuencia, si Jesús viene de Dios y como él mismo lo dice, el Padre está en mí y yo en el Padre, podemos entender que Cristo es Dios. Esta unión trinitaria que no alcanzamos a comprender plenamente, pero que sin embargo no por eso significa que no exista. Por eso lo mismo sucede muchas veces con los milagros. Los milagros, diría San Agustín, son eventos que suceden fuera del entendimiento humano, pero que pertenecen al entendimiento de Dios. Y como el ser humano siempre en su soberbia y en su pretensión intenta buscarle una explicación a todo, muchas veces se niega precisamente la participación de Dios, la providencia. ¿Por qué quise tocar el punto de el ateísmo, un poquito en parte, en este desayuno que tuvo el Papa Francisco con jóvenes? Y también por qué quise tocar el tema de los milagros y de la comprensión que debe de haber en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con la situación de pedirle un milagro a Dios? De pedirle que escuche nuestra oración, aun cuando ya sabemos que es prácticamente un hecho que va a suceder tal evento. Y muchas veces cuando pues de alguna manera no se nos cumple ese deseo, el Señor de alguna manera no cumple esa petición que le hemos hecho, pues nuestra fe se debilita. Todo lo contrario sucedería. Si el Señor escucha nuestra plegaria, si el Señor atiende nuestra súplica, nuestra fe se acrecienta. No podemos estar viviendo de esa manera.
Desgraciadamente, a veces nos hemos convertido como en una especie de comerciantes, como si fuéramos mercaderes, que llegamos ante el Señor y queremos hacer un trueque. Señor, yo vengo aquí a dedicarte mi tiempo, a dedicarte mi oración, a dedicarte tantas y tantas cosas más, incluso quizás, ¿verdad? Puedes estar haciendo una limosna, teniendo el gesto de hacer una pequeña donación, pero queremos recibir algo a cambio. Señor, yo te ofrezco esto con tal de que tú me des esto otro. Incluso algo que quizás ya lo sabes, pero si no, eso es lo malo de muchas de estas cadenas que se comparten vía WhatsApp, vía redes sociales. Envía esta imagen a 10 personas más para que la bendición llegue hasta tu casa. Queremos condicionar la voluntad de Dios. Queremos de alguna manera ponerle una especie de candado a nuestra fe. ¿Sabes qué, Señor? Sí voy a creer en ti, pero me das esto a cambio. ¿Sabes qué, Señor? Quiero acrecentar mi fe, pero pues te pido por esta necesidad que tengo. Mira a mi familiar que está tan dolido, tan sufriente, por favor ayúdalo, para que yo también pueda creer aún más en ti, para que Él crea en ti. Así no funciona la voluntad de Dios. Aprender a reconocer a nuestro Señor aún en medio de la oscuridad es quizás lo más complicado, pero es a lo que nos invita. Esta imagen que te comparto en pantalla, la imagen, por supuesto, alcanzamos a reconocer que es nuestro Señor, es su rostro, pero de alguna manera también no está tan claro. Precisamente es como que la blancura la que opaca quizás un poco todo el resto de la cabeza de nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer a Cristo incluso en la mayor oscuridad. Cristo es luz del mundo. Por eso necesitamos nosotros también tener esa confianza de que Él va a iluminar nuestro sendero, de que no lo va a iluminar como nosotros queremos, pero sí como Él lo quiere, y eso será lo mejor para nosotros. La fe, entonces, debemos de dejar de verla como si fuera una moneda de cambio, como una moneda de pago. Señor, tú me das y entonces yo te doy. Por supuesto que no. Y eso no es otra cosa más que muchas veces también lo que ya mencionábamos el día de ayer, necedad, terquedad, obstinación, pero hoy podríamos también hablar de algo todavía más importante, irracionalidad. Hablar de algo irracional es de algo que está fuera de la razón humana. Cuando alguien actúa sin razón, estamos hablando de que está actuando de una manera arrebatada, de una manera temeraria, de una manera quizás incluso hasta equivocada, se podría decir, contrario a lo que sería el actuar normal de un hombre. Por eso nosotros no podemos vivir así. El ser humano tiene que ubicarse, usar nuestra razón para darnos cuenta de que estamos en este mundo y de que Dios está fuera de este mundo, de que nosotros no somos ningunos consagrados que ha enviado para la salvación de todo el género humano. No, yo no soy Cristo. Más bien, yo soy quien necesita de Cristo. Y por lo tanto, cuando le pido al Señor, tengo que estar esperando todo aquello que venga de Él, sin importar si es lo que yo le estoy pidiendo. Mi oración no puede ir con una condición. No puede ir pidiéndole al Señor, Señor, para que yo siga creyendo en ti, cúmpleme esto. Muchas veces, así es como se está fundamentando el ateísmo en nuestro tiempo. Un ateísmo que va dependiendo de cuánto recibo de Dios. Cuando yo logro terminar una carrera profesional, cuando logro conseguir el empleo que quiero, cuando logro construir todos esos sueños y proyectos, ahí no fue Dios, fui yo. Y entonces la fe se deposita plenamente en mí. Y me olvido muchas veces incluso de darle gracias a Dios. Y cuando digo darle gracias a Dios, no me refiero a hacerlo de palabra, me refiero a hacerlo verdaderamente con nuestras obras, que sean nuestras obras las que hablen, que si tengo la posibilidad de ayudar a una familia que no tienen muchas veces ni siquiera lo necesario para una vida digna, bueno, voy y hago una obra de caridad. Que si puedo dedicar un poco de tiempo para la pastoral en mi parroquia, voy y hago un poco de eso. Empezar a hacer obras concretas como forma de agradecimiento, como una ofrenda de gratitud para el Señor. Dejarnos únicamente de las palabras porque si no, pareceremos a los judíos.
Por último, recordar que si entonces la fe no es una moneda de cambio, entonces también tengo que entender que mi fe más bien es seguir a Cristo, confiar en Él, abandonarme en Él y creer plenamente en Él. Si no, muchas veces caeremos en esto que ya ha sido llamado por muchos como el ateísmo práctico. ¿Y qué es el ateísmo práctico? Creo en Dios, pero vivo como si no existiera. Ese ateísmo práctico ha sido ya denunciado por muchísimas personas, por muchísimos pensadores cristianos. Y una de las cosas que hoy está mermando a la Iglesia Católica es precisamente eso. Vivimos como ateos. Un ejemplo tan evidente, toda esta gente que ataca al Papa Francisco, como hoy, un comentario tan común después de que fue hospitalizado hace unos días y que se atreven a decir que seguramente él ha manifestado esto de que está enfermo y que quiso que lo hospitalizaran con tal de no vivir la Semana Santa allá en Roma, allá en el Vaticano. Imagínate qué juicio están haciendo estas personas si es mentira, si el Papa realmente está enfermo y se encuentra en una condición convaleciente. Imagínate los juicios tan arriesgados. Y lo peor de todo, gente que se dice muy católica, gente que se dice muy apegada a la doctrina y que se atreven a hacer ese tipo de juicios que a nadie nos corresponden, solamente a Dios. Solamente a Dios es al único a quien el Papa, tú y yo le tenemos que rendir cuentas. Y a veces eso se nos olvida. Seamos verdaderos católicos, creyendo en que es Dios quien sigue sosteniendo a la iglesia, que es el Espíritu Santo quien la guía y que por lo tanto no puede estar alguien ocupando el lugar de San Pedro si no es precisamente alguien que ha sido inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Podrá tener errores como cualquier otro ser humano y como lo han tenido muchos otros papas, pero nuestra tarea no es señalar esos errores, sino más bien es pedir para que el Espíritu Santo le ayude y que precisamente no se sigan cometiendo si es que han llegado a verlos. Y lo mismo para nosotros, dejar de vivir como si Dios no existiera y pedirle a Dios que guíe nuestro corazón para que siempre se apegue al amor. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente fin de semana. Este domingo, no te olvides, es Domingo de Ramos. Ve y participa incluso desde la procesión. Acompañemos al Señor, démosle el honor y la gloria que se merece, cantemos Hosana, porque el Señor ya se acerca a vivir su pasión y muerte, pero sobre todo acompañarlo en su gloriosa resurrección. Que Dios te bendiga y si nos lo permite, nos escuchamos el próximo lunes.